cada vez más baja. Desde los 10 años yo veo chicos consumiendo que, por lo que yo veo, se los utiliza porque por la ley de imputabilidad, hasta los 18 tienen mano de obra, digamos, que entran y salen, que no tienen ningún problema. El problema es que los captan por distintas formas, o sea, por un sentido de pertenencia del barrio, por ofrecerles cosas a lo que ellos no pueden acceder de otra manera. Lo que yo trato de hacer desde mi lugar con algunas mamás del barrio que tienen hijos chiquitos, porque mis hijos ya son grandes por suerte, es que traten de incluirlos en fútbol, en batucadas, en distintas cosas, tratar de llevar a organismos del gobierno que estén presentes en el barrio, porque como es un barrio muy peligroso, si se quiere, o caliente en este momento, por ahí se nos excluye. Gente de otros lados, de desarrollo, no quieren ir porque tienen miedo, por supuesto. Uno ya más que mal se está acostumbrando, digamos, a ciertas cosas. Lo que tratamos de hacer es que los chicos tengan actividad extracurricular. Entonces el chico ocupado es un chico que no creo que tenga tiempo entre la escuela, una actividad extracurricular de andar en ciertas cosas. Tratar de hacer esa alquimia, y de que no, sigamos que un chico más no se meta en semejante cosa que es la droga, ya me daría por satisfecha. Sí, en lo que respecta a los mismos vecinos del barrio, que es lo que más nos interesaría, hay una parte que es partícipe necesaria de las ventas de droga, o sea que tiene algún grado de participación en algún punto. O sea, no habla porque tiene un grado de participación. Otra franja tiene miedo y otra franja directamente dice a mí no me va a pasar, que es un gran error porque te pasa. La escuela lo que pasa es que hace falta mucho trabajo en red y trabajo de campo de ciertos estamentos del Estado. Deberían ir más a los barrios. Yo cuando logré que el CONAF fuera al barrio, la gente se acercó. O sea, buscar la forma, no es que vas como CONAF a llevarte todos los chicos menores del barrio, sino que vas con una fiestita de reyes, entonces te hacen conocida en el barrio. Eso es lo que está faltando, trabajo de campo. O sea, como que nadie se preocupa. Como hoy decía un periodista en la conferencia, no es lo mismo que muere un pibe de Loma que muere un pibe de calle Mitre. O sea, muere un chico de Loma, bueno, es de Loma. Y no debería ser así, todos tienen derecho a la vida. Y no que se los mate como lo han hecho, porque yo he visto vecinos morir acribillados con 16 años. Entonces, se deben cambiar, hacer más trabajo de campo, involucrarse, ir a los barrios, conocer a la gente de los barrios. Hay gente, así como hay gente mala, hay gente muy buena en el Lomas de Mirador. Y que, por ejemplo, yo que no tengo hijos chicos, quiero que no se estigmatice el Lomas de Mirador. Hay mucha gente buena, se puede hacer un montón. Por suerte ahora, la Escuela Lomas de Mirador hizo un convenio con CONAF, se está trabajando en red con el Centro de Salud, la iglesia colabora, pues la tenemos a muy pocos metros. Entonces, creo que trabajando en red se va a poder hacer bastante. Estamos iniciando igual. Veremos a futuro si resulta o no. Esperemos que sí. El tema de la droga y la delincuencia, yo hace 23 años que vivo en el barrio. Siempre hubo, pero con la escalada de violencia, falta de códigos, porque antes al vecino no se le robaba, a las mujeres no se las violentaba, a los chicos tampoco. Hoy en día no hay código. Hoy en día te insultan, no hay parámetros de moral ni principio de autoridad que les valga. Se atreven a querer tomar una comisaría, entonces han sobrepasado todas las vallas. O sea, y yo creo que la base de todo eso es la droga. Porque si bien antes siempre hubo delincuencia, porque no vamos a decir que no, pero había otros códigos. No era que eran mejores los delincuentes de antes que los de ahora, pero ahora son mucho más violentos, las cosas son mucho más cruentas. Hemos visto morir gente al lado de uno que antes yo nunca lo hubiera pensado. En cada época ha sido difícil ser niño y ser niña, ¿no? Y cada quien se las va teniendo que arreglar en esa época. Es decir, nosotros fuimos niños en un determinado momento y hay cosas en las cuales el discurso va por un carril y la condición de la niñez no se la termina de recibir.
Entonces, a pesar de que vivimos en una época en clave de derechos, los derechos del niño, la escuela ha perdido la capacidad, no sé si alguna vez la tuvo, no sé si alguna vez la tuvo, pero como institución ha perdido el sentido común. Y cuando una institución pierde el sentido común, pasan estas cosas que te estaba contando, que son más típicas o más esperables de eso que antes se llamaba minoridad. Entonces uno dice, bueno, tiene como más razones, tiene más motivos como para justificar ciertas cosas que pasan, pero no en la escuela, con todo el desarrollo que hay, lo que ha aportado la pedagogía, lo que aporta... Ustedes han tenido en esta ciudad gente que son pensadores de la educación, pero que no la piensan la educación desde la estratosfera, sino que no están encerrados en un aula, sino que traen la cotidianidad y uno puede... Pero entonces sí, por lo que venimos investigando y trabajando, ¿no? Hay algo que parece irreductible y es la dificultad es que en esta época tenemos los adultos de dialogar con los niños, de dialogar con ellos, no sobre ellos, para ellos, contra ellos, con ellos. Entonces dialogar con un niño nos ubica como viejos en la historia. Es decir, ellos traen la frescura de la pregunta que vuelve una y otra vez, las mismas, y que hoy parece que no se vuelven a realizar. Y algo muy grave que está pasando, desconozco los datos de esta ciudad, pero sí que es algo generalizado en Argentina y en Brasil y en el mundo se está dando, es que aquellos problemas que son propios de vivir, la condición infantil y de hacerse grande, hoy son medicalizados. Entonces, todo lo que en otro momento se pudo haber trabajado en pos de desmanicomilizar a los locos, la salud mental, ¿no? Eso es como si se hubiera desplazado la medicalización hacia la escuela. Entonces, como los niños no se quedan quietos, son hiperkinéticos. Como no atienden a lo que se les pretende que deben atender, son disatentos. Y Felipe de Mafalda era un disatento, ¿sí? ¿Y Manolito qué era? ¿Sí? O sea que, si vamos al caso, niños disatentos hubo siempre. Yo creo que hubiera pertenecido al grupo de los hiperkinéticos. Por suerte tuve gente que me tenía muy ocupada. Entonces me mandaban a buscar el registro, me mandaban a buscar agua para no sé quién, ¿sí? Siempre hago esta broma porque es absolutamente cierto. Es el día de hoy que uno vive una cosa bueno, necesita tener mucha actividad. ¿Y por qué no? Entonces, bueno, hay chicos que francamente les hace falta estar en actividad y en actividades distintas y su ritmo es de ir cambiando y están un rato con esto, un rato con esto, un rato con esto, un rato con esto, pero eso no quiere decir ni que aprendan más ni que aprendan menos, en todo caso es distinto. Pero mientras se flexibiliza la comunicación en el mundo, los sistemas de intercambio, ¿no? Se pretende que los chicos estén sentados en una silla atendiendo que, bueno, creo que eso es una cuestión de definición política. Me parece que eso excede el campo pedagógico. Es si tenemos un grupo de niños a los cuales llamamos delincuentes, tenemos otro grupo de niños a los cuales están drogados con los tóxicos más aberrantes y más destructivos del sistema nervioso, ilegales. Tenemos otro grupo de niños drogados con receta, porque son tan perjudiciales como los otros, pero bueno, voy a ser criticada por decir esto. Francamente, pero son derivados de anfetaminas y francamente no es algo que valga para todos los casos. Hay casos puntuales, y esto sí es importante que quede aclarado, en donde la medicación y todos los avances tecnológicos y la ciencia puede ayudar para que un chiquito esté mucho mejor, pero fantástico, ¿cómo no vamos a disfrutar de eso? ¿Sí? De la misma manera que con cualquier otro remedio, porque alguien va a tolerar el dolor o va a tolerar alucinaciones o si puede tener una medicación que le alivia. Pero de la manera masiva, tan apresurada que se hacen estos diagnósticos, tan poco criteriosa, es francamente preocupante como cuestión de época.
Humanos, denominado Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley Nacional 26.378. Eso, como bien mencionás, es un antes y un después. Un antes y un después en función de varias cuestiones que están marcadas en el tratado. En primer lugar, que se ubica desde la perspectiva de los derechos humanos, toda la temática. En segundo lugar, que esto está en el artículo 3, en los principios generales, y fundamentalmente en el artículo 4, por la cual los países tenemos ahora una obligación, que es justamente que a la hora de diseñar, implementar o monitorear una política pública, las personas con discapacidad deben estar sentadas en todo ese proceso. Que esto tiene una significación importantísima y que de hecho, dentro de lo que es la construcción del derecho internacional, esto también fue muy significativo y es la primera vez que sucede que el sujeto objeto por el cual se crea determinada política, en este caso una norma, está presente. Es decir, que esto ahora debe ser trasladado, digamos, por lo que impera y por lo que ordena la ley en cada una de las acciones de los países. Y después, como última eje, es la cuestión del denominado modelo social de la discapacidad, que es el modelo ideológico, desde donde los movimientos de personas con discapacidad, activistas que llegaron a Naciones Unidas y provocan la decisión política de abrir sus puertas, debatir durante 3 años en qué situaciones las personas con discapacidad no tenían escritos los derechos y estaban vulnerados, porque generalmente hablamos de derechos cuando los derechos no se cumplen, sino no hablamos de derechos, es desde ese modelo ideológico que llegan digamos, a Naciones Unidas y empezar a debatir. Un modelo social que establece, así rápidamente, que la discapacidad es una producción social y obviamente desde este modelo comienza, y esto a partir del año 2008, en que la Argentina aprueba este tratado, comienza a producirse una suerte de tensión y de conflicto con todos, incluso con uno mismo, en donde nuestra matriz de formación es la del modelo médico hegemónico. Quien diga y exprese que esto lo tiene totalmente claro, miente. Digo, nuestra matriz de formación cultural, educacional, etcétera, es la matriz del modelo médico hegemónico. Desde ese lugar hemos construido, no poco, hemos construido muchísimo en el país, en todos los ámbitos, pero desde ese modelo. La Convención lo que permite, y estamos a 5 años y medio de la sanción, lo que ha permitido en realidad es entrar en una suerte de pensamiento crítico muy fuerte en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito de las mismas organizaciones, porque hasta la sanción de la Convención nosotros veníamos desde la subjetividad de una teoría o de la subjetividad de determinados autores debatiendo, y es el día de hoy que todavía tenemos distintas representaciones de la persona con discapacidad. La Convención a esto le da un cierre, a mi entender, magnífico porque hablamos de derechos. Entonces, la igualdad tan dicha y tan buscada de tantos ámbitos, la igualdad se da en el derecho, en el poder ejercitar un derecho, tanto vos como yo de la misma forma. Y si tenemos determinada dificultad, es con los apoyos necesarios para que puedas ejercer ese derecho. Dentro de la Convención está muy presente el tema de los apoyos, porque pone como en su primer artículo, digamos, el basamento en la misma igualdad, en la misma dignidad y en los mismos derechos, para que la persona con discapacidad pueda ejercer los derechos de la misma forma que yo, va a necesitar en algunos casos un apoyo. Pero este es el punto de encuentro. En tanto y en cuanto vos, con determinada discapacidad, no puedas ejercer el derecho como lo ejerzo yo, ahí es donde está el problema. Y ahí es donde debemos identificar quién no permite que este sujeto pueda ejercer el derecho. Puede ser la misma familia, un educador, el Estado. Bueno, esto es lo que hay que ir determinando. Digo, por eso lo rico es que esto haya ingresado desde la perspectiva de los derechos humanos. Con lo que las discusiones, digamos, pasarán, y de hecho pasan, por otro lado, las metodologías, apoyos, etcétera, etcétera, pero no en un punto que es innegociable, que es justamente que el otro pueda ejercer el derecho de la misma forma que yo, con el apoyo que necesite en todo caso. Creo que
Algo muy simbólico es la sanción, fines del año 2010, de la nueva Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, porque esa ley toca un artículo del Código Civil por la cual se establece el consentimiento informado. Ya nadie alegremente puede intervenir y meterse en la vida privada de un usuario de salud mental, más otras cuestiones. Esa ley, fines del año 2010, hará 3 meses se reglamentó por el Poder Ejecutivo, digamos, lo que ha hecho es establecer el derecho. ¿Sí? Está establecido este derecho por los usuarios de salud mental. La realidad nos muestra que en cada una de las provincias argentinas, de las 23 provincias de la ciudad autónoma, se está boicoteando justamente la implementación de esta ley, por las razones de que todavía, desde el imaginario, desde las prácticas, desde la historia, absolutamente desde el modelo médico hegemónico, más otros condimentos, lo que no se permite que estas personas puedan ejercer el derecho de la misma forma que yo. Digo, esto es algo muy simbólico que está sucediendo con la Ley Nacional de Salud Mental en todo el país. En cuanto al mundo académico, digamos que a la gran cantidad de leyes de educación que tenemos en Argentina, y hasta muchas veces yo bromeo que tenemos hasta tratados interplanetarios, y sin embargo la realidad nos marca que la práctica es muy difícil de modificar. La Convención, en ese sentido, le pone un moño a esto, porque en su artículo 24 queda claramente establecido que la inclusión se debe dar en la escuela, en la educación general básica, y llega así hasta la universidad. Ahora, la realidad nos marca que, como hoy venimos planteando en esta jornada, de la manera, digamos, militante del tema por parte de muchos profesionales, docentes, mismas personas con discapacidad, estudiantes, vamos abriendo ese surco dentro de todo este sistema para que justamente los estudiantes con discapacidad puedan ejercer el derecho de la misma forma que el otro, poder establecer en las líneas de investigación esta temática que dista mucho de lo que debe ser, porque a la hora de formular una política pública, la academia está ausente como proveedora de información y como proveedora de resultados de un monitoreo, porque a su vez desde las universidades tenemos muchos problemas, porque no sabemos de qué se trata esto. Esta es la realidad. En el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento, por la que vengo, digo, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte con las organizaciones de la comunidad. Con nosotros, yo particularmente sobre sordos no sé nada. Digo, pero estudiantes con sordos y hipoacúsicos se acercan y la universidad, sobre todo como Universidad Nacional, debe garantizar que puedan estudiar. Digo, entonces, ¿dónde hacemos el anclaje? Obviamente, en la participación, en abrir las puertas. Digamos, en las universidades que ya se viene trabajando hace mucho tiempo, desde la red interuniversitaria de discapacidad y derechos humanos, digamos, la convención, una vez más lo voy a expresar, digamos, es como que legitima y también nos permite hacer autocrítica en función de lo que ya venimos desarrollando. En ese sentido, lo que ha sucedido estos 5 años, si lo tuviera que sintetizar, es que estamos, más allá de hechos concretos que se han logrado, es que estamos en una revisión de práctica fabulosa y en un pensamiento crítico que lo necesitábamos, ¿no? En la familia, que es una de las áreas que estudio, se condensan una serie de elementos muy importantes que hacen que sea un objeto capaz de ir dando luz a una serie de fenómenos, de dinámicas o de ciclos fundamentales para la sociedad. Por un lado, el cambio de los valores, el cambio de la percepción alrededor del parentesco, la identidad. Por otro lado, todas las cuestiones patrimoniales, alrededor de la juridicidad que adquiere el matrimonio y estos contratos más económicos que funcionan en el seno familiar. También da cuenta de los cambios demográficos, esto es muy importante, es algo más invisible en términos de cuando observamos a la sociedad,
se nos aparece en clave de acontecimientos, de sucesos o de procesos, y esta línea demográfica de cuántos somos, cuánto nacemos, cuándo morimos, hasta cuándo vivimos, cómo nos movemos, son fundamentales, y la familia también condensa todo este aspecto de una variable estructural, yo diría casi independiente, que nos modela en gran sentido, ¿no? Que propone un ser y un estar en el lugar, una reflexión sobre el sitio de donde venimos, y también una proyección acerca de nuestros objetivos o de nuestras expectativas. La familia condensa todo esto, la organización familiar condensa todo esto. Y siempre fue un objeto muy golpeado por los fenómenos o epifenómenos contemporáneos, o las transformaciones, así las grandes transformaciones, que son en general culturales, pero que pegan en la política o en la economía. La irrupción de la mujer en el mercado de trabajo, a la salida de la posguerra, por ejemplo, esto sacude todo el ámbito de discusión y se empieza a reflexionar sobre los roles familiares y cómo la participación masiva, visible y legítima de la mujer en el mercado de trabajo, formal, digamos, hace que comience a revisitarse este espacio doméstico donde la mujer ya no cumple ese rol trascendente que la sociedad le otorgaba. En épocas más contemporáneas, todas las cuestiones alrededor de la fecundidad asistida, digamos, y esto genera una ruptura alrededor del parentesco, de las relaciones de parentesco, de las identidades, y también va a producir cambios muy importantes en la forma de pensar las economías domésticas, las economías familiares, el patrimonio familiar, los temas de herencia y de sucesión, que hoy son un campo de debate, ¿no? Donde hay una intervención de discursos de mucha naturaleza. Hay un discurso religioso, si se quiere, muy importante sobre las estructuras familiares, yo diría en términos generales conservador frente a los cambios, a las nuevas identidades, a esta apertura que se pretende hacer de un sistema institucional todavía muy rígido. Hay un discurso político también relevante que está vinculado con la necesidad de direccionar las políticas sociales alrededor del sujeto familia y no tanto del sujeto individuo, digamos, o del sujeto trabajador. Otro debate muy importante que se da, sobre todo frente a ciertas crisis económicas o financieras contemporáneas. Y después es una cuestión propiamente vinculada a los roles familiares, ¿qué significa hoy ser padre o madre, ¿no? Frente a esto hay una problemática particular en América Latina, que yo creo que está un poco en el cruce de todos estos desafíos, que es el tema de la pobreza estructural de América Latina. Estos nichos de pobreza endémica, crónica, que no pueden resolverse y que van a necesitar de voces desde la sociedad civil para poder romper la rigidez que tienen esta producción de pobres permanente, histórica, que parece que no tuviera solución. Aquí las familias tienen un rol muy importante en esto, ¿no? O sea, hay una idea de que esta pobreza justamente se transmite alrededor de las buenas o malas condiciones familiares de las personas, Entonces ahí hay un campo de reflexión y de acción también que las pone en el centro de la escena. La historia social y cultural se ocupa de muchas cosas, pero este es un ejemplo de un campo de estudios en donde nos interesa un recorte de la dinámica propia de la sociedad civil, no porque se niega la relación con el Estado, con el mercado, todo lo contrario, pero sí pensándolo más en una relación más dinámica donde las voces de esta sociedad civil se planteen también como interlocución en los planos de las decisiones, ¿no? De las decisiones sociales o políticas o incluso culturales, ¿no?
Está muy poco trabajado. O sea, hay muy poca articulación de esta idea de unir arte con feminismo o con teorías de género, digamos, ¿no? Donde a veces también hay una discusión entre no es lo mismo teorías de género que el feminismo como práctica política, digamos, ¿no? En Argentina no hay mucho, o sea, no hay mucho trabajado en esta unión, ni sobre prácticas extranjeras ni sobre prácticas argentinas, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, la idea nuestra, cuando empezamos, el canon, en general siempre ha sido un canon bastante extranjero, digamos, ¿no? De artistas que han fundamentalmente vivido o producido en Estados Unidos. No porque sean estadounidenses, pero sí porque Estados Unidos se transformó como en cierto núcleo, digamos, ¿no? La idea nuestra, o la que yo también vengo trabajando en los últimos 4 o 5 años, es poder pensar esa genealogía en Argentina. O sea, cómo se ha dado o cómo se está construyendo. Yo sí que creo que existen prácticas artísticas feministas, muchas. Aquí en los últimos 10 años realmente también ha habido bastante explosión de ese modo de comunicar, digamos, de ese arte. Pero todavía no tiene como cierta relevancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en el ámbito académico no se entiende quizá como un arte político, ¿no? Donde el arte político siempre ha quedado como más reducido a, bueno, un arte por ahí dictadura, postdictadura, ¿no? En esa mirada del arte político. Y yo sí que considero que justamente estas prácticas sobre diversidad sexual, deseo, sexualidad, cuerpo, son políticas en ese sentido. Así que bueno, estamos investigando por ahí. Pero es un campo que está bastante por explorar. En Argentina mucho, mucho, mucho. Y además porque lo que se denomina esta segunda ola del movimiento feminista, quizás ya tenemos mujeres que han participado en los 70, en las primeras discusiones que hay que aprovecharlas, digamos, ¿no? Hay que rescatar esa memoria para poder construir esta genealogía de esta articulación que yo creo que todavía está incipiente. Si bien se está armando, incipiente. Actualmente en realidad lo que hay es como una bastante dispersión también, ¿no? Como podríamos pensar que quizá en un primer momento fue bastante más homogéneo en lo que se quería contar y que se trabajaba desde el arte, y hoy por hoy quizá encontramos muchísimos grupos que trabajan quizá no tan conjuntamente, ¿no? O sea, cada cual se dedica a distintas cosas. O sea, dentro de los estudios culturales con una perspectiva de género, yo creo que hoy por hoy lo que más se está trabajando es esto que podríamos llamar cierta desidentificación de las identidades. Es decir, lo que se conoce hoy quizá más como queer, una identidad queer. Bueno, cómo representar esta identidad cuando medio ya discutimos el canon de lo femenino y lo masculino, ¿dónde nos quedamos, digamos? Y cómo lo representamos sobre todo, digamos, ¿no? Porque por ahí la teoría la podemos tener, pero cómo comunicamos eso a través de las imágenes. Eso es quizá hoy lo que más problemas nos está trayendo en ver, bueno, cómo nos identificamos ahí. También a veces eso, bueno, ha traído también bastantes discusiones con el movimiento feminista más tradicional o con otros movimientos que quizá trabajan sobre otras problemáticas y no también sobre la identidad o identidad sexual. Pero yo creo que hoy por hoy es ese el eje que está más, en Europa por lo menos, en España seguro, esta idea de, bueno, cómo representar una identidad queer, porque claro, no tenemos manera, hoy por hoy no existe casi la manera, ¿no? Podemos encontrarlas, pero sin embargo caemos todavía en representaciones o masculinas, femeninas, o masculinizadas o feminizadas, pero es difícil encontrar, pero esa es como la búsqueda hoy por hoy yo creo más fuerte. En Argentina creo que hay otra. Creo que esto ya es más mi hipótesis, pero creo que no es tanto ese problema en el que estamos. Tiene que ver obviamente con el contexto en el que cada cual vive, digamos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy en Argentina quizá las preguntas pasan, o la lucha de la representación pasa mucho más quizá por la violencia de género o por la despenalización del aborto, y creo que ese está siendo el lugar de búsqueda de representación de las mujeres artistas.